aspecto de la naturaleza, los actos, Gaal, que es rescatar, y Padá, que es comprar. Familiar recupera como que originalmente era COVID, y Padá es legal de adquirir propiedad nueva mediante un pago. Y la relación previa entre Gaal y Padá, que existía previamente, que se perdió, ¿verdad? Gaal, cuando se rescató, existía previamente y se perdió. Y el Padá, que es la acción de un comprar, no existía previamente y se adquiere nuevo. Aquí, en este enfoque, para cada una de las dos, el enfoque principal es la restauración y la regeneración familiar. Cuando un familiar era vendido como esclavo, ¿verdad? Y recuperado, hay un pago, ¿verdad? Sobre todo en los tiempos del Rubén. Rubén era del gumineo, ¿verdad? Se pagaba un momento para rescatar ese familiar que fue en algún momento vendido. Que la persona, cuando quedaba, como se dice, en la marca mortal, que no tenía con qué pagar, se ofrecían personalmente para servirle a ese perdón. Se vendía como esclavo. Se vendía como esclavo, ¿verdad? Y llega un momento que en el tiempo del Joel, del jubileo, los familiares pudieron rescatarlo, pagando un precio. Entonces, eso, el Padá tiene una función quizás un poco más amplia, que tiene que ver con esa transición o esa transferencia de propiedad, en cual le pertenecía a uno, pero ahora no, ya un pan, ahora me pertenece nuevamente, me pertenece a la familia nuevamente. Entonces, lo que nos está diciendo es esa comparación de cada, ¿verdad? Que es la acción de rescatar y la otra es la acción de comprar, ¿verdad? Son distintas, pero que de otra manera están relacionadas una con la otra. Una va de la mano con la otra. Tiene que haber una evidencia de ser esclavo o ser posesión de otro para que entonces haya alguien que radique. Entonces, la aplicación mesiánica realmente en rescatar es recuperar al creyente, ya que pertenecía espiritualmente a Dios, ¿verdad? Como creación, y la acción de comprar es adquirir legalmente para Dios aquello que era extraño, o sea, que estaba separado. Anteriormente, nuestros delitos y pecados nos separaban de esa unión con la verdad. Pero ahora, a través del plano negro, del medio, que es Yeshua, hemos sido adquiridos como posesión, como propiedad, ¿sí? De verdad. En conclusión, Gaal, que es redimir, indica claramente una restauración espiritual mediante la sangre del Mesías. Dios recupera para sí a personas que originalmente le pertenecían en sentido espiritual, pero estaban esclavizados al pecado. Por eso que la figura de nosotros de Egipto representa que el pecado, ¿verdad? Claro, comprensión. Y salir de Egipto representa ¿qué? La libertad. La libertad, ¿verdad? Entonces, para que es la acción ahora de comprar, ¿verdad? Ganar es redimir. ¿Y redimir con qué? Bueno, para comprar con, por medio de que tú utilizando para el Señor redimir. Entonces indica claramente que una adquisición legal nueva, mediante la sangre del Mesías, Dios adquiere legalmente nuestras vidas, personas que antes no le pertenecían. Eran
Parecía que separaba el esclavo al pecado, el esclavo al enemigo, el esclavo a la oscuridad, el esclavo a tanta ceguera visual, espiritual. Entonces, ahora, como le pertenecemos, hemos sido transferidos legalmente a la propiedad a él mismo. O sea, lo que no pertenecía, que es esclavo al pecado, subamos el pecado. Es obviamente su amo. Hay una separación. Hay una separación física y espiritual que interrumpe la comunión que Dios mismo hizo desde que él creó. Pero debido al pecado, a la transgresión, es el medio que separó. Bueno, el pecado separó. Pero Yeshua ahora restituye, restaura. ¿Sí? Y eso legalmente lo está diciendo este estudio, ¿no? Que Yeshua cumplió su función de medio para que la humanidad pudiera llegar a una propiedad legal en esa comunión, en esa relación entre Dios y el hombre. Aunque los dos términos implican, obviamente, el mal, tanto Gadal como Badal como más la acción jurídica, y Gal como la restauración espiritual y familiar. Cada uno tiene su propio énfasis, que es más claro, ¿no? Gal, entonces decimos que es restauración espiritual y familiar, y Badal es una compra jurídica. ¿Bien? Adquisición legal. En Oseas, capítulo 13, verso 14, contiene ambas raíces. En Oseas, capítulo 13, verso 14, contiene ambas expresiones. Y dice así, dice, de mano del Sheol los redimiré. De mano del Sheol. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, que nosotros estamos en las garras del Sheol. Fuimos redimidos de las garras. De la muerte los rescataré. Ahí está mirando los dos términos. Muerto el De la delito, muerte los rescataré. muerto el delito y el pecado. Donde están tus plagas o muerte, donde está tu defunción o Seol, la comparación será escondida de mis ojos. Fuimos redimidos y fuimos rescatados. O sea, la acción de redimir es pagar, pero ahora esa acción no está allí. Ah, bueno, yo la rescato, yo la busqué y la saco de allí. ¿Sí? O sea, un pago donde le saqué de allí lo que el paquete de allí. ¿Sí? Como muchos pagan un algo y se lo olvida, no lo va a reclamar y lo deja allí y lo paga. Entonces, ¿qué mérito tiene de haber pagado algo que no lo va a retirar, no lo va a rescatar? Entonces, aquí hace la referencia también en eso, porque ambos técnicos deben estar juntos. Están juntos. ¿Por qué están juntos? Porque obviamente una lleva a la otra. Una acción lleva a la otra. Es importante notar que la poesía hebrea, como es el caso de Oseas, capítulo 13, 14, existe lo que se llama paralelismo poético. Esa es una expresión de la narrativa, de la poesía hebrea, donde dos expresiones similares aparecen juntas para enfatizar. Aquí se está enfatizando con esta expresión de redimir y rescatar. Carácter divino y carácter humano. Carácter divino. Es correcto, es correcto. Entonces, aquí estas dos expresiones similares aparecen juntas para enfatizar y ampliar el significado, destacando diferentes
aspectos del mismo acto divino. Ambos términos aparecen para ampliar y enriquecer la idea general de liberación divina. Liberación divina frente a la muerte y al Seol. El Seol es el lugar. Y la muerte, obviamente, es una acción que espera en el Seol. Pero aquí está hablando de que un rescate, un pago, ¿verdad? Y un rescate. Aquí entonces, ambos términos aparecen para guiar y enriquecer la idea general de la liberación divina frente a la muerte del Señor, destacando así las diferentes matices. Diferentes matices, pero que se vean, tienen una que ver con la muerte. Entonces, pagar aquí dice, enfatiza un rescate mediante un precio pagado, una compra y una liberación con un costo específico. Con un costo específico. O sea, ¿cuál fue el costo específico? La sangre. En este caso, la sangre. El costo específico. Sí, por eso que hablamos de funciones. Aquí la función de Yeshua fue su sangre que derramó. Vimos diferentes aspectos, pero de diferentes funciones, pero aquí en este caso estamos viendo específicamente que la sangre, pero tiene una función más específica sobre lo que tiene que ver con nuestra esclavitud y ahora nuestra liberación. Amén. Entonces, pagar enfatiza el rescate mediante precio pagado, una compra o liberación con un costo específico. El costo específico, como yo repito, es la sangre. Y Gaal enfatiza una restauración familiar relacional. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escriben esas dos frases? Pagar, pagar, P-A-D-A. P-A-D-A, pagar, pagar, entonces enfatiza un rescate mediante un precio pagado, una compra o liberación con un costo específico. Y ahora vamos a un Gaal. Gaal, Gaal, enfatiza una restauración familiar, relacional, una recuperación total que implica obligación moral, que implica obligación moral y emocional por parte del Redentor. Por parte Del Redentor. Enfatiza una restauración familiar, o sea, que te regala, ¿verdad? Una recuperación total implica una obligación moral, porque es que no te abandonado. Él compró, pero es que, bueno, compró y quedó allí, no, sí, uno rescatado, ¿verdad? Sacados del sol, de la muerte, de lo que nos esperaba, de lo que nos esperaba, ¿sí? Entonces, es una obligación moral, obviamente, y emocional por parte del Redentor. O sea, es la acción que no solamente ofreció su sangre, sino que nos rescató. Yeshua ofreció su sangre, pero también nos rescató, o sea, nos dio la manera para adentro y para acá. Ahora eres propiedad de Dios. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. El Mashiach pagó con su sangre, ¿verdad? Para comprarnos como propiedad para el Padre, ¿verdad? Pero también la escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Paga el pecado. Así que juntos revelan ambos términos la profundidad y amplitud de la acción divina. Dios paga el precio, paga, pero también recauda plenamente a quienes originalmente le pertenecían. Pagar, entonces. Paga y restaura. Esra sobre Osea capítulo 13, 14, comenta
que ambos términos se usaban para mostrar una nivelación completa, perfecta, jurídica, familiar, relacional, asegurando la plenitud total del rescate divino. Eso me gusta. Ahí nos está diciendo en este comentario que no solamente es que completa, es perfecta, jurídica, familiar, o sea, te envuelve esa relación, asegurando la plenitud total del rescate divino, del rescate divino. Así que no estamos solos. Alguien pagó, pero alguien también un rescate. ¿Quién es? Yeshua, Hamashiach. nuestro Mesías. En el comentario de Rashi habla sobre Oseas también, capítulo 13, 14, explica que Padá indica la redención mediante el precio y Gala indica la restauración relacional, tratando así ambos aspectos diferenciados de ventanas, uno del otro. Y ahí coinciden. Fíjate que aquí Rashi, un erudito medieval, ¿verdad? De la Edad Media, coincide realmente en esa línea de Rashi. Mesiánica, ¿no? Una línea mesiánica. Sí, sí. En Brasil es un judío ortodoxo. Y eso es importante, que ahí obviamente es el concepto que hay, ¿verdad? Del redentor. El redentor. ¿Cómo redime? ¿Cuál es la figura de su redención? Dios no solo paga el precio necesario, paga, sino que también restaura y recupera plenamente ya restaura. Igual. Dentro de un punto de vista, la redención de Israel, Israel siempre es presentado en la escritura como el pueblo original y legítimo de Dios. Israel es descrito como hijo primogénito de Dios. Así está escrito en Éxodo capítulo 2 y 4, verso 22. ¿Cómo? ¿Cuál? Eso. Éxodo 4, verso 22. Aquí describe a Israel siempre es presentado en la escritura como el pueblo original y que es el legítimo de Dios. Israel es descrito como primogénito de Dios. Por lo tanto, la redención y la liberación de Israel encajan perfectamente con el concepto de Gaal, que se refiere explícitamente a restaurar y recuperar lo que originalmente pertenecía a Dios, pero temporalmente se había perdido debido al pecado o la desobediencia o el ensimismo. ¿Sí? Se había perdido. Y el pueblo de Israel, en algunas ocasiones, por la desobediencia, fue el exilio. Quiere decir, se perdió no solamente el territorio de sus zonas geográficas, sino que perdió su relación, su unión con el Eterno. ¿Qué es lo que el Eterno siempre buscó? La restauración, y volver nuevamente esa relación con su pueblo, que fue interrumpida en algunos momentos, ¿sí? Debido al pecado. Fíjense que algo interesante, no sé si lo escucharon en esta aliyá, de que el pueblo de Israel, las bendiciones no venían realmente por lo que hacían o dejaba de ser el rey, o los líderes, sino tenían que ver con el pueblo. Sí. El pueblo, la relación del pueblo con el Eterno, es lo que hacía florecer y bendecir a la nación. Y esa es la relación que tenemos nosotros ahorita con él. Y por eso que, wow, a mí me tocó mucho escuchar eso en esta semana cuando decían de que cada país tiene el líder que merece. Eso me movió. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo como pueblo. Claro. Si nosotros no cumplimos con lo que corresponde hacer como pueblo, vamos a tener líderes perversos, todo lo que ustedes vean negativo.
Pero si el pueblo se une y está en comunión con el Eterno y busca su rostro y se humilla, ¿verdad? Las bendiciones va a ser a través del líder que él va a colocar para bendecir al pueblo. Amén. Entonces, ¿qué nos está matando? Hermanos, Oración, comunión con Unirnos. rodilla, orar, en comunión con el Eterno todos, todos, hermanos. Es un desafío que tenemos que tener todos los creyentes, todos. No podemos escapar, no podemos divorciarnos de no, que yo estoy teniendo una cosa y lo también. No, tenemos que clamar por el Eterno que la nación completa busque el rostro de Eterno Amén. para que las bendiciones puedan llegar y podamos tener al que corresponde que nos dirige, nos gobierne. Pero de verdad, esto que estamos viviendo no es culpa del que están dirigiendo, es culpa del mismo gobierno. Amén. Amén. Lo pasó Israel. Israel tenía los reyes que tenía floreciendo y bendiciendo la nación, pero cuando la agredían, cuando fallaban, cuando se apartaban, era porque el pueblo estaba súper amarrado y él era un reflejo de lo que es el pueblo. Yo no diría le pasó, le pasa. ¿Perdón? Yo no diría le pasó, yo le diría que le está pasando todavía. Sí, 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 tiene que ver, pues, tiene que ver con lo que actualmente se manifiesta. Entonces, la redención de Israel, por lo tanto, la redención y liberación de Israel encaja perfectamente con el concepto de Gad, que se refiere específicamente a restaurar, recuperar lo que originalmente pertenecía a Dios, pero temporalmente se había perdido debido al pecado y la desobediencia y el exilio o el exilio. En la redención, ahora pasamos a la redención de los gentiles, que somos nosotros que nos vemos injertados ahora como nación a Israel, ¿verdad? Los gentiles son descritos en las escrituras como aquellos que originalmente no pertenecían, No tenía un día. no pertenecían al pacto ni a la familia de Dios. Sí, estamos sin ley, estamos sin Dios, estamos sin tierra, estamos sin nada, ¿no? Estamos como que a la merced, a la deriva, Ovejitas sin pastor. como es decir, así, en Efesios capítulo 2, verso 11 al 13. Habla específicamente de los gentiles como ajenos y extraños al pacto, siendo adquiridos mediante el sacrificio del Mesías. La redención de los gentiles implica una adquisición legal. También tiene que ver ese aspecto legal, tiene que también ver con los gentiles. O sea, nosotros, es decir, una compra o transferencia de propiedad espiritual desde el dominio de la muerte al dominio de Dios. O sea, le decíamos la muerte, pero ahora era como el dominio que teníamos, pero ahora el dominio le pertenece a través de esa restauración, de esa compra, de esa adquisición. Ahora el dominio de Dios le pertenecemos a Dios, Amén. al Creador. Esto nos encaja precisamente en el sentido jurídico, económico, espiritual de lo que es paga. ¿Sí? Entonces, pagar, haciendo referencia a los gentiles, en Revelaciones, Apocalipsis capítulo 5, dice que si sangre del Mesías compró para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. En efecto, ocurre fue para rescatar a los pueblos judío, hebreo, israelí, pero también trasciende para rescatar a toda tribu, lengua, pueblo y nación. Este término aquí, agorazó, lo enfaticé al principio, agorazo, con Z, agorazo, perdón, agorazo, con acento, agorazo,
corresponde precisamente al sentido hebreo de Padá, una compra legal, adquisición independiente, especialmente en la propiedad para gentiles que eran ajenos al pacto, que eran ajenos al pacto. Ahora, para Israel, Gaal significa, como lo dice en 1 de Pedro capítulo 1, verso 18 al 19. Buenos días. Buenos días, más adelante. ¿Estamos bien? Gracias. 1 de Pedro capítulo 1, verso 18 y 19, dice que habéis sido rescatados. Habéis sido rescatados. Término que corresponde exactamente al griego Gaal. Aquí la carta está dirigida específicamente a creyentes dispersos, judíos dispersos, que resalta una restauración familiar, como lo había en ese tiempo. Había muchos judíos dispersos que necesitaban restaurar su relación familiar con la casa de Israel. ¿Sí? Y tenía que ver con esa restauración familiar espiritual profunda de un pueblo que originalmente pertenecía al Eterno, pero estaba en el exilio espiritual debido al pecado. Siempre se conoció el exilio como una expresión del pecado en que ha sucedido, por el cual lo llevó, lo condujo a un exilio. Hay una tradición rabínica muy importante que quiero, ya para casi ir finalizando, que quiero terminar este estudio, aunque tenemos un poco más para comenzar a servicio, pero vamos a ver que tenemos un poco más. Quiero terminar este estudio, aunque no existe una explicación explícita sobre la matiz particular de Oseas, capítulo 13, verso 14, en fuentes rabínicas clásicas. Los rabinos sí reconocen claramente dos tipos generales de redención en las obras futuras del Mesías. O sea, la redención del pueblo de Israel hace énfasis en el retorno del exilio físico y espiritual, la redención de las naciones gentiles, que es la conversión o la incorporación espiritual de la adoración de Dios de Israel. Por ejemplo, Rabí Yehuda Halevi, en su obra, él habla sobre el Musari, que explica que la redención final del Mesías incluirá, esta sección es restauración, unidad de Israel junto con la incorporación de las naciones y el reconocimiento de Dios de Israel. Y eso lo estamos viendo. Hoy en día, en el mismo judaísmo, se habla de que Yeshua es de la casa de Israel. Ya hay reconocimiento de Yeshua como judío, como que él vivió una judaidad, permaneció como judío y vivió como judío. Y eso es algo para mí que hago todo, que sigue rompiendo todos esos paradigmas y todos esos pensamientos, y todas esas líneas de pensamiento que han existido históricamente, que ha hecho una separación. Y eso para mí es trascendental, que realmente tiene. Y el hecho que nosotros y el hecho que nosotros reconozcamos desde la cristiandad de que nosotros discernimos al Dios de Israel, no hay otro Dios, porque es que el paradigma es que no, es que Dios no será el mismo, sí, no, es el mismo, no hay otro, no hay otro. En el contexto de Oseas, las tribus dispersas de Israel, Oseas que profetiza específicamente de las tribus del reino del norte, es decir, la de Israel, que estaban siendo asimiladas entre las naciones gentiles, siendo asimiladas entre las naciones gentiles.
Por lo tanto, esta doble expresión profetiza podría ser indicar simbólicamente dos dimensiones futuras de la redención. Una es, obviamente, lo que hemos estado estudiando para redimir, comprar a aquellos israelitas dispersos, mezclados entre los gentiles, que ahorita muchos de ellos están retornando, descubriendo su judaísmo, sus raíces como judíos. Que dice, oye, pero yo tengo otra ley, pero no sé dónde, cuál es el origen. Muchos están retornando, ¿verdad?, a su identidad, ¿sí? Adoptando así su naturaleza similar a los gentiles, perdidos legalmente. O sea, ellos están en una posición como los mismos gentiles. Los que están dispersos, que están apartados, es porque han tenido desconocimiento de lo que pertenecían, a lo que pertenecían. Y esto es muy fundamental lo que estamos ahorita experimentando, viendo en la ambas sociedades, tanto el gentil como el gentil. Entonces, Gaal, aquí en este contexto, reconocerá plenamente a Israel como pueblo original y íntimo del pacto, restaurando su relación íntima con Dios. Eso le da carácter de la identidad original del pueblo. Esta visión profética encajaría perfectamente con la idea de dos niveles elementarios de la redención. Esta interpretación proporciona una profundidad adicional a la lectura de Oseas, subrayando la doble dimensión del rescate divino en Cristo. ¿Qué podemos ahora concluir? ¿Cómo podemos concluir esto? Todo esto. La propuesta de interpretar para como liberación específica para los gentiles, con una compra jurídica, y Gaal con una liberación específica para Israel, restauración relacional familiar, como está en Oseas capítulo 13, 14, es perfectamente válida. Es perfectamente válida porque es consistente con la escritura. No está separado. Confirma que los escritos apostólicos y la coherente con la perspectiva rabínica general sobre la redención futura del Mesías. O sea que ambos tienen su fundamento y su peso. Esta explicación amplía, obviamente, considerablemente el sentido profético del texto, mostrando cómo ambas dimensiones jurídica y racional de la salvación divina están plenamente incluidas en la promesa profética original de Oseas. Entonces, la traducción fiel y exacta de dos textos bíblicos solicitados, clasificados en una forma que se tradujo la palabra Gaal cantará, según Génesis capítulo 48, verso 16, dice, el ángel que me ha redimido. El ángel que me ha redimido de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. Aquí está la expresión. El ángel que me ha redimido. El ángel. De una manera profética, ¿no? ¿Sí? En Éxodo capítulo 6, verso 6, dice, por tanto di a los hijos de Israel, yo soy el Eterno, y yo os sacaré debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazos extendidos y con grandes juicios. Amén. Wow, por eso que para nosotros Pesaj que tiene un sentido. Cuando celebramos Pesaj, nosotros estamos celebrando no solamente la redención del pueblo de Israel, sino nuestra redención. Amén. Nos sacó de Egipto, de la esclavitud, nos redimió, pagó precio, su sangre de vida fue en medio. Éxodo capítulo 15, verso 13. Condujiste con tu misericordia al pueblo que redimiste. Lo guiaste con tu poder a tu santa morada.
no solamente los rescató, los sacó de, sino que los condujo a dónde? A una tierra para establecerlo. Y para nosotros la tierra representa que el Shabbat, ¿verdad? El reposo. Pero también hace referencia aquí en el Mesías, a Yeshua, como la tierra donde nosotros vamos a tener paz y seguridad y reposo. Amén. Amén, amén. Esa enseñanza de verdad que es grandiosa, maravillosa para nosotros poder entender esa dimensión de lo que significa la redención. Levítico capítulo 25, 26 al 26. Capítulo 25, verso 26 al 26. Dice, si tu hermano empobrece o vende algo de su propiedad, su pariente más próximo vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Si el hombre conviene quien lo redima, pero él mismo consigue lo suficiente para redimirlo, entonces contará 2 años desde su venta y devolverá la diferencia a quien vendió para recuperar así su propiedad. Wow, qué maravilloso ese sentido, ¿verdad? El pariente redentor es la figura del Mesías. Levítico capítulo 25, verso 30 dice, y si no es redimida dentro de 1 año completo, la casa que está en la ciudad amurallada será perpetuamente del comprador. O sea que había una oportunidad de hacerlo sí o sí. Sí o sí. Son oportunidades que el Eterno creó bajo su visión de lo que es la redención, ¿verdad? Esa figura de la redención ya se nos hace más clara. Levítico capítulo 23, verso 25, verso 33 dice, lo que se vende en las ciudades levitas puede ser redimido siempre. Puede ser redimido siempre. Levítico capítulo 25, verso 48 al 49 dice, después que se hubiere vendido, puede ser redimido. Fíjense bien, después que se haya vendido, dice, puede ser redimido, puede ser rescatado nuevamente. Según de sus hermanos podrán redimir, y su tío o el hijo de su marido podrán redimirlo, o algún pariente cercano de su familia podrá redimirlo, y si él mismo prospera, puede redimirse a sí mismo. Puede redimirse a sí mismo. Interesante, ¿no? Levítico capítulo 25, verso 54 dice, y si no fuera redimido por estos medios, fíjense que está hablando de una figura o varias figuras de redención, dice, saldrá libre en el año del jubileo. Él y sus hijos. Él y sus hijos. En el mismo Levítico 27, ahora, verso 13, dice, pero si quiere redimirlo, añadirá la quinta parte del valor estimado. O sea, que es un precio o un sobreprecio. Es un sobreprecio. No es que es un precio estimado, sino que se paga mucho más de lo que estaba estipulado. ¿Sí? Si él dedicó, la casa sería redimida, añadirá la quinta parte del dinero al valor estimado. Levítico capítulo 27, si el que dedicó el campo quiere redimirlo, añadirá una quinta parte del valor estimado y quedará en su posesión. Pero si no redime el campo, es vendido a otro y ya no podrá ser redimido más. Habla también del animal, si es un animal inmundo, lo redimirá conforme al valor estimado.
añadir una quinta parte, fíjense bien, siempre añadiendo algo más sobre el precio que estamos estableciendo. Se venderá conforme al valor estimado, pero sin ninguna cosa dedicada al Señor será redimido. Si alguno quiere redimir parte del tema, añadirá una quinta parte. O sea, que cuando usted le toque dar el bien en el momento oportuno, dice que también debe añadir una quinta parte. Sí, el Señor no tiene problema de que uno dé cuando quiera, pero hay que añadir algo adicional a ese bien. Eso es lo que me está diciendo. ¿Mm? Número, capítulo del 35 al 12. Serán ustedes ciudades en refugio contra el vengador para que no muera el homicida hasta que parezca ante la congregación en el juicio. El vengador de la sangre dará muerte al homicida. Cuando lo encuentre, lo matará. Y por enemistad lo golpeará con su mano y muere, ciertamente morirá. Y es homicida, y el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encuentre. Entonces la congregación juzgará entre el hiere y el vengador de la sangre, según las leyes, librará la congregación al homicida de mano del vengador de la sangre. El vengador de la sangre lo hallan fuera del límite de la ciudad, si lo hallan fuera del límite de la ciudad, el vengador lo matará en mi ciudad y no será culpable de sangre. Esta parte de números nos está dando específicamente de las acciones de la paga del pecado. O sea que hay una consecuencia que es inevitable y que el Eterno no lo permiten si está fuera de los órdenes, de los límites establecidos para la protección. Si se sale de esos límites, allí la persona asume los riesgos. Y esos son los riesgos que nosotros no queremos tener. ¿Ok? Hay otras cintas más que me gustaría compartirla, pero ya el tiempo nos venció. Yo creo que esta explicación sobre la acción legal de la sangre del Mesías como la principal función para el pago, para el rescate, es suficientemente clara, ¿verdad? Deuteronomio 1, Josué, Ruth. Bueno, Ruth, vemos toda la enseñanza de Ruth, que allí habla específicamente sobre el perdón, variste perdón. ¿Verdad? Hay una condición importante del libro de Ruth. Para querer ser redimido o liberado, debes querer. Y Ruth se mantuvo fiel a su suegra Noemí porque quiso hacer. Porque la redención y el rescate es un acto de invitación, no es obligado. Amén. Amén. Mire, le voy a dejar una tarea. Y la tarea es que yo voy a mandar al grupo este estudio. Pues ya lo tengo 6.000 durados en cuanto a cada uno de los puntos, de las 7 funciones. Pero esta última parte, que diríamos es la más importante, hace relación con Yeshua, está cargado de muchas citas que hablan y hacen alusión justamente a lo que es el poder de la redención. ¿Ok? Esta primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, Nehemías, Crónicas, Salmos, los Salmos hay cantidades que hablan específicamente de los profetas Isaías, Jeremías, Miqueas, Zacarías, cada uno de ellos habla. Entonces yo voy a dar la tarea de que usted esta semana los lean. Lo voy a pasar por el grupo, pero usted lo lee, ¿verdad? Junto con los salmos que estamos leyendo, usted va leyendo, pero la idea es que usted se apropie de todas estas promesas, ¿verdad? De lo que significa para nosotros ese poder redentor que es en Yeshua.
Amén. 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 Pues por eso, darle gracias al Señor. ¿Quién quiere darle gracias al Eterno por este tiempo? Amén.